Buenas tardes a todos, un placer contactarnos nuevamente. Estamos a unos minutos de iniciar la webinar de la fecha en relación al desarrollo de las competencias cognitivas desde el enfoque de las neurociencias. En unos minutos vamos a dar inicio formal a la presentación. Es un gusto, por supuesto, contactarnos nuevamente con todos ustedes y poder desarrollar un tema que despierta tanta expectativa, tantas preguntas ya van apareciendo, gente que se está contactando de diferentes países, y en unos minutos les doy mayor información del tema. Bueno, habida cuenta de la enorme expectativa que esto ha despertado, quisiera iniciar esta webinar de la fecha, fundamentalmente agradeciéndoles a todos el tiempo, la predisposición, la enorme cantidad de inscriptos, comentarles que en este momento tenemos más de 600 personas que están conectándose a esta webinar, lo cual marca sin duda una enorme expectativa, no solamente respecto a la temática en sí, sino la conciencia que se está tomando sobre el alto impacto que el desarrollo de competencias cognitivas presupone tanto para el crecimiento personal cuanto para el desarrollo de las organizaciones. Es decir, es un modelo altamente sustentable. Buenas tardes a todos. Tenemos gente, bueno, de 9, 10 países ya conectados, a todos un placer y un privilegio. Por supuesto, la enorme responsabilidad de poder presentar esta temática ante un auditorio tan calificado y tan ávido de novedades y de actualizaciones, así que un placer y es un gusto compartirlo. Decía que este modelo que estamos trabajando y que trabajamos desde la neurociencia supone algunos comentarios previos antes de poder específicamente comenzar a desarrollar qué ejes son los que se trabajan y de qué manera se trabajan estos ejes en cuestión. Y este comentario previo, aunque sobre una temática ya conocida, no por eso es menos importante. Y es esencialmente todo lo que hace al desarrollo de las competencias cognitivas. Estamos en un momento en donde la evolución en los programas de formación ha derivado de la capacitación al desarrollo. Esto es, para los que llevamos transitando algo más de 20 años en la temática del desarrollo tanto de los líderes corporativos como de las organizaciones y de los equipos de trabajo en las organizaciones, hemos visto un derrotero que comenzó, diríamos, sobre los 80 del siglo pasado, en donde los programas de capacitación un poco fueron la vedette del momento. Las escuelas de negocios salieron a proponerlo, salieron a difundirlos, sí, estamos iniciando. Decía, salieron a proponerlo, a difundirlos, y empezaron a hacerse públicos estos modelos y, por supuesto, sumamente exitosos en algunos casos. Ahora bien, ha pasado el tiempo y nos hemos comenzado a dar cuenta que si bien el modelo de la capacitación es un modelo interesante, es un modelo atrapante, es un modelo que siempre aporta valor agregado, no necesariamente las capacitaciones se traducen en un hacer diferente, en una cualificación o en una calificación diferente del hacer de los equipos en las organizaciones,
de enriquecimiento de modelos de gestión, de enriquecimientos en los estilos y formas de liderazgo. Es decir, nos encontramos cotidianamente y aún ya en este nuevo siglo con un conjunto de personas que saben mucho acerca de algunos temas y sin embargo, a pesar de ese conocimiento, no han desarrollado las competencias para poner en la práctica estas habilidades. Y es aquí donde aparece justamente esta ya tan remanida palabra, pero que me parece importantísimo destacar. Y es esencialmente el desarrollo de competencias asociadas a la efectividad. Saber es saber hacer. No alcanza con saber repetir, no alcanza con tener una enorme memoria y no alcanza con tener un montón de conceptos bien asociados o bien articulados si esto no lo podemos llevar a la práctica cotidiana. Esto sea para nuestro crecimiento y desarrollo personal, para el desarrollo de nuestros equipos o el crecimiento y desarrollo de nuestras organizaciones. No alcanza. Y en esto vemos frustradas múltiples expectativas de mucha gente, organizaciones que han invertido mucho tiempo, mucho dinero y mucho esfuerzo, y fundamentalmente mucha expectativa de quienes iban a asistir a sus programas de desarrollo y de capacitación. Y en definitiva terminaban siendo muy buenos cursos, muy buenos módulos, probablemente excelentes presentaciones, y aún así, con todo esto y dándole el crédito que esto amerita, por supuesto, si no es menor el tema, aún así decía, encontramos que en la mayoría de los casos las organizaciones nos reclaman que la gente termina haciendo más de lo mismo a lo largo del tiempo. Y en ese sentido la neurociencia es, si me permiten la expresión metafórica, una bocanada de aire fresco. Y es una bocanada de aire fresco porque el enfoque de la neurociencia es un enfoque bastante pragmático, que nos dice, si queremos provocar o si queremos desarrollar o construir un proceso de cambio y de mejora continua, de enriquecimiento conductual, de diversidad conductual, de diversidad estratégica, de diversidad operativa en la gestión, necesariamente tenemos que trabajar sobre los modelos neurocerebrales que soportan y sustentan esta conducta manifiesta que nosotros queremos enriquecer. Dicho de otra manera, si el cerebro de una persona sigue funcionando más o menos como viene funcionando hasta ahora, no va a cambiar su conducta por más que acumule información. Y esto es un punto central. Es decir, necesitamos comenzar a trabajar en programas que desde un enfoque serio, desde un enfoque científico, desde una mirada, diríamos, congruente con estudios sólidos, nos permitan enriquecer la dinámica de nuestro metabolismo neurocerebral si queremos en algún momento verdaderamente generar procesos de cambio sustentables en el tiempo. Y decíamos, sea para nosotros o para las empresas en donde participamos o las organizaciones nuestras. Es decir, no va a alcanzar con cursos de capacitación. Necesitamos munirnos de un conjunto de herramientas, de un conjunto de programas de entrenamiento que apliquen sobre áreas específicas. Hablar del cerebro, por supuesto que es una cuestión compleja, porque no alcanza ni siquiera a hablar con el concepto de redes neuronales. Tendríamos que hablar de constructos neuronales, es decir, conjuntos de redes que se articulan mutuamente y tienen como manifestación un determinado estilo conductual, una manera de respuesta emocional, una forma de percibir la realidad, una forma de articular los datos. Es decir, los modelos neurocerebrales son altamente complejos. No existe un uno a uno en cuanto a que necesariamente estimulando determinado sector pequeño del cerebro vamos a lograr. No, tenemos áreas en general del cerebro y redes y constructos y conjuntos neuronales que tenemos que enriquecer. Tenemos que modificar el metabolismo neurocerebral. Y esa modificación y ese enriquecimiento del metabolismo neurocerebral tiene que ir asociado a estudios previos que de alguna manera nos indiquen hacia dónde va a ser o qué tipo de impacto va a traer en la conducta manifiesta del sujeto o en sus estilos de pensamiento o en su forma de leer la realidad, ese programa de entrenamiento que estamos articulando. Esto es central. Es decir, si queremos verdaderamente generar un modelo sustentable en el tiempo, en donde el crecimiento de la organización esté asociado al crecimiento y el desarrollo de las personas, y no tengamos que estar, como habitualmente vemos en las organizaciones,
entre el 5% de la organización parece que está tirando de la carreta en donde están subidos el 95% restante. Bueno, si esto lo queremos modificar, no lo vamos a modificar haciendo más de lo mismo. Tenemos que aplicar y trabajar sobre los modelos de entrenamiento neurocerebral que generan, entre otras cosas, mayor plasticidad cognitiva en los integrantes de una organización y en quienes diseñan las estructuras, las estrategias y tienen a cargo la gestión de los equipos, no importa en dónde sea. Sean estos grandes, pequeños o medianos, no importa el tamaño. El éxito o no. Bien, ahora voy a ir a las preguntas y gracias, Sebastián, por la consulta. Esto no es un programa que necesariamente deba ser customizado, aunque efectivamente sí hay una customización en este sentido, es decir, individual para cada sujeto. Un programa o programas de esta naturaleza supone un punto de partida muy serio, que es la medición. Lo que nosotros no medimos no vamos a poder gestionar adecuadamente. Hoy tenemos dos cosas. Primero, sabemos que tenemos que enriquecer los programas de entrenamiento neurocerebral, es decir, tenemos que modificar ese modus operandi habitual que tiene nuestro cerebro. Y ese modus habitual que tiene nuestro cerebro y ese modus operandi, primero nos hace altamente adictos a nosotros mismos. Y no tenemos que tener pudor en decirlo. Es decir, si no tenemos la capacidad para enfrentar este tema y mirarlo a la cara y decir, hay un conjunto de estrategias que me han dado muy buen resultado, pero eso no significa que sean las únicas estrategias que yo puedo llegar a implementar ante las situaciones con las que estoy interactuando, no vamos a poder nosotros saltar la valla. Si partimos de un lugar de completud, de un lugar en donde todo lo tengo y nada me falta, bueno, la neurociencia está de más. Esto no está hecho para gente que está bajando del Olimpo. Esto está hecho para personas que, respetando su sapiencia, su sabiduría y su experiencia, se proponen seguir avanzando en el proceso de convertirse en persona. Y decía, ¿de dónde parte? Parte de un conjunto de estudios sumamente serios acerca de qué áreas están en relación, y enseguida las vamos a nombrar, vamos a ir trabajando rápidamente, y cuáles son las que tenemos que estimular con programas de entrenamiento para lograr mayor flexibilidad cognitiva. Tenemos que partir también de modelos de diagnóstico. No podemos trabajar sobre lo que no hemos relevado previamente. Es decir, todo proceso serio parte de un diagnóstico en donde estoy posicionado con respecto al conjunto de competencias que pretendo entrenar y desarrollar. Estamos cansados, disculpen la metáfora quizás un tanto localista, pero para un país que vive el deporte del fútbol como el nuestro, podríamos decir que estamos cansados de gente que sabe mucho de fútbol, pero que no sabe cómo patear la pelota. Y entonces necesitamos entrenar, y no podemos hacer cualquier entrenamiento, porque también es cierto, y yo puedo estar totalmente de acuerdo con ustedes, que últimamente parece que quien no sabe qué hacer con su proyecto vital, personal, profesional, en 15 minutos se transforma en neurocientífico experto o en coach de no sé cuántas dimensiones. Esto hay que tener muchísimo cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque todos los que estudiamos, y sé que hay en la gente que está conectada, y les decía recién, hay más de 600 personas conectadas en este momento. Imagínense la cantidad de conocimiento acerca de la neurociencia, conocimiento serio, bien desarrollado y bien estudiado que existe. Entonces, a todos ellos y quienes tienen la referencia, saben perfectamente que el abordaje de lo neurocerebral no es sencillo. No se logra de un momento para otro y llevar adelante un programa de entrenamiento serio y desarrollarlo y diseñarlo supone tiempo, esfuerzo y trabajo científico. Razón por la cual hay que ser cautelosos, porque no todo sirve y no todo brilla como el oro que se presenta. En esta salvedad, nosotros podemos decir que hay un conjunto de elementos. Si alguien me pregunta, bueno, Roberto, y desde este modelo que estás presentando, ¿qué tipo de entrenamiento te parece a vos adecuado y qué tipo de desarrollo? Yo les diría que, si me permiten la metáfora, llevar adelante un programa de entrenamiento neurocerebral es como desarrollar un polígono de fuerzas, es decir, múltiples vectores. Y cada uno de estos vectores son determinadas zonas o interacciones entre determinadas zonas del cerebro que me permiten a mí manifestar competencias incrementadas cuantitativa y cualitativamente. Voy a dar algunos ejemplos sencillos como para que nos vayamos entendiendo y bajando a tierra a este modelo conceptual que estoy intentando presentar. Podríamos decir en principio que hay pilares en este desarrollo
que son muy difíciles de obviar si uno quiere llevar adelante un programa de entrenamiento serio. Lo primero que tenemos que entender es que es un proceso. Acá no se trata de acumular 10 horas o 20 horas en un proceso de hiperinmersión académica, en donde se supone que en esas 20 horas continuas se va a metamorfosear un modelo neurocerebral. Bueno, eso no sucede. Provocar un cambio metabólico neuronal a nivel neuroquímico cerebral lleva tiempo. Y no es porque lleve tiempo hacerlo, sino porque es un proceso que va llevando tiempo. A lo mejor nos supone media hora de entrenamiento o 40 minutos de entrenamiento a la semana o 50 minutos de entrenamiento como máximo a la semana, pero tenemos que llevar adelante un proceso que dura 4 o 5 meses. Y lamentablemente uno dice, bueno, esta no es la mejor manera de vender las cosas. Bueno, pero es como así funcionan. Sería muy interesante poder decir que existe una manera en donde mágicamente nosotros provocamos un proceso de metamorfosis en el metabolismo neurocerebral de la persona casi, no sé, de inmediato en el momento en que empieza a trabajar. Lo que no significa que la persona no encuentre y no descubra casi de manera inmediata un montón de cambios en su manera de funcionar. Es decir, alguien que empieza a entrenar en programas de entrenamiento neurocerebral empieza a notar cambios. Es más, les cuento que nuestra experiencia nos muestra que quienes notan los cambios son quienes los rodean muchas veces. Y le empiezan a comentar esto. Y la gente nos empieza a mandar unos mails que realmente son muy interesantes, porque nos empieza a preguntar, ¿pero qué es esto? O sea que estoy más inteligente, nos preguntan. Y nosotros les decimos, no, usted no está más inteligente. Su coeficiente intelectual es el mismo de siempre. Lo que está pasando es que está entrenando áreas de asociación en su cerebro que le permiten articular los datos que habitualmente percibe de una manera diferente. Y doy un ejemplo claro. Primer punto, y eje de trabajo también para esto que estoy presentando. Por ejemplo, trabajar puntualmente la cantidad de unidades de información que soy capaz de capturar en un determinado momento en la situación en la que me desenvuelvo. Es decir, habitualmente damos por sentado que si necesariamente está delante nuestro lo vamos a ver. Y la primera pregunta que debo hacerme cuando estoy intentando trabajar neurocerebralmente es ¿qué soy capaz de ver cuando miro? ¿Qué soy capaz de escuchar cuando estoy oyendo? Esas preguntas que parecen tan obvias, que parecen tan evidentes, que parecen tan sencillas, son verdaderamente esenciales. Porque los programas de entrenamiento tampoco se pueden desarrollar de cualquier manera y en cualquier orden. Nosotros necesitamos desarrollar un programa de entrenamiento que primero me asegure un incremento cuantitativo de las unidades de información percibida. Este incremento cuantitativo de unidades de información percibida viene no solamente vía sensorial, sino también viene vía corporal. Y en nuestros programas y modelos de entrenamiento lo que nosotros habitualmente vemos y hemos incorporado lo que nosotros denominamos un programa de alimentación fisiológica neurocerebral, que ha sido creado por el profesor Dr. Luis Ananes, miembro de nuestro equipo. ¿Y por qué es esto? Porque aunque parezca una cosa asociada a un proceso de dieta, cosa que no tiene nada que ver absolutamente, por supuesto, alimentarnos adecuadamente supone no solamente activar grupos celulares corporales, sino sincronizarlos con la computadora central que está dentro del cráneo. Es decir, es un paradigma pensar que nuestro cerebro está dentro de nuestro cráneo exclusivamente. Hay aspectos muy importantes de nuestro sistema cerebral y neurocerebral, que están en nuestro cráneo, pero no exclusivamente. Sabemos que en nuestro estómago tenemos la cantidad de neuronas equivalentes al cerebro de un gato. Es decir, todos estos datos nos muestran que efectivamente nosotros necesitamos armonizar y activar un cerebro que está distribuido en nuestro cuerpo. Y lo primero que tenemos que asegurarnos, sea a nivel de sentidos, sea a nivel corporal con este programa que acabo de mencionar, es de incrementar cuantitativamente las unidades de información percibida. Es decir, ¿qué veo cuando miro? ¿Qué escucho cuando estoy oyendo? ¿Qué percibo de mi entorno a través de mi cuerpo? Porque toda esa información va a llegar a una gran computadora central para ser procesado, para ser decodificado y va a emitir una conducta concomitante a la significación que yo le atribuyo al entorno. Si yo estoy en una reunión y mi lectura es que mi entorno está aburrido, obviamente que mi vivencia va a ser una muy distinta que si mi lectura es que el entorno está divertido. Y esto que parece tan evidente, parece que muchas veces nos olvidamos
de tomar conciencia que lo que yo defino como real condiciona mi conducta y que no voy a operar según lo que pasa, no según mi mapa de lo que pasa, sino según lo que yo digo o interpreto que pasa. Y eso que yo interpreto no solamente va a condicionar mi conducta manifiesta, lo que digo o lo que no digo, sino también mi respuesta emocional. Es decir, la flexibilidad que yo puedo tener para pensar acerca de las cosas condiciona la flexibilidad que yo puedo tener para sentir acerca de las cosas. Y como podemos observar, entonces nosotros necesitamos trabajar seriamente procesos que primero incrementen cuantitativamente las unidades de información percibida. Esto de por sí ya significa un cambio sustancial en la conducta de los sujetos, pero no porque nos ponemos nosotros en la tesitura de tengo que cambiar, sino porque si ya comienzo a leer diferente la situación, voy a naturalmente responder diferente, sin yo preocuparme. La excelencia tiene que fluir naturalmente, no debe ser algo que yo me impongo diciendo tengo que ser distinto, tengo que responder de una manera, tengo que modificar esto otro, tengo. Entonces me lleno de un montón de mandatos que encuentro que son convenientes, pero en la mayoría de los casos no los voy a poder implementar y si los implemento no los voy a poder sostener en el tiempo, porque no son naturales, no devienen de una modificación en mi interior. Mi interior va a tener una enorme tendencia, todos aquellos circuitos que están funcionando habitualmente dentro de mi red neuronal cerebral, van a tener una enorme tendencia a seguir funcionando y los que no lo están van a tener una enorme tendencia a no hacerlo. Razón por la cual al poco tiempo voy a encontrarme haciendo cosas muy parecidas con otra careta. Y esto no puede suceder porque esto no es la excelencia, este no es el desarrollo conceptual. Es decir, tenemos algo muy importante acá y es que trabajar esencialmente sobre la cantidad de unidades de información percibidas. Porque ese es el primer paso, pero no el único. Una vez que nosotros aseguramos que estamos inmersos en un proceso de entrenamiento para incrementar cuantitativamente las unidades de información percibidas por nuestro sistema nervioso central, que va a ser el input a partir del cual vamos a decidir, pensar, planificar y responder emocionalmente, nos tenemos que asegurar un segundo elemento tan importante como el primero, que obviamente presupone un circuito que se retroalimenta. Acá estamos casi dividiendo esquemáticamente de una manera académica, pero en el interior evidentemente esto no sucede así, sino que está permanentemente todo interrelacionado. Y este segundo elemento es la capacidad que tengo para asociar de manera flexible los datos que voy incorporando. Esto es mi plasticidad cognitiva, competencia esencial del liderazgo. Porque si hay una competencia que es esencial del liderazgo, es la plasticidad cognitiva. Entonces, ¿qué significa esto? Poder entender la realidad desde múltiples lugares, poder entender la realidad desde múltiples facetas, poder tener una lectura en donde priorizo diferentes elementos, pero no de una manera lineal, sino de una manera sistémica. Otro dato muy importante también, nos encontramos con gente que puede escribir libros de pensamiento sistémico sin saber pensar sistémicamente. No construye modelos de pensamiento sistémico. Y esto es no por un déficit intelectual. Hay gente muy inteligente que no puede construir modelos sistémicos de pensamiento simplemente porque efectivamente no ha entrenado para que su cerebro funcione produciendo o entregando un producto que es un pensamiento sistémico. Entonces, no hacemos lo que queremos, hacemos lo que podemos dentro de lo que queremos en función de lo que tenemos. Y eso que tenemos es una conjunción de elementos dados y adquiridos entre lo congénito, lo dado al nacer y lo adquirido por la estimulación del medio ambiente. Y pareciera ser que entonces, si tenemos la suerte de que nuestra configuración neurocerebral ha quedado medianamente adecuada para entender una realidad compleja, sistémica, polifacética y en múltiples planos, entonces tenemos suerte. Y si no, tenemos que mirar y tratar de ver cómo hacen otros para entender lo que a nosotros se nos escapa, siendo que entendemos que esos otros no necesariamente son más inteligentes que nosotros. No necesariamente han tomado más cursos, ni más capacitaciones o más formación. Entonces, ¿dónde empezamos con todo esto? La palabra clave, y se los decía yo al comienzo de esta presentación de la webinar, es el desarrollo de competencias cognitivas. Entrenar mi cerebro para que funcione distinto. Yo sé que me estoy extendiendo demasiado, pero esencialmente tenemos programas de entrenamiento que incrementan cuantitativamente las unidades de información percibida, por los sentidos, por nuestro cuerpo,
Un conjunto de programas de entrenamiento que aplican a la conexión interhemisférica, sobre todo en la parte anterior del cuerpo calloso, y que aplican esencialmente a la plasticidad cognitiva, junto con un entrenamiento en áreas del lóbulo frontal. Este entrenamiento en áreas del lóbulo frontal es esencial, y es esencial porque aplica esencialmente a todas las competencias del liderazgo, desde zonas órbitofrontales, dorsolaterales, ventromediales, singulares anteriores. Es decir, estas 4 áreas que yo acabo de nombrarle son fundamentales para la estimulación, o sea, el entrenamiento y estimulación de estas áreas son esenciales para la toma adecuada de decisión, para el desarrollo de competencias en escenarios de alta complejidad y la toma de decisión pertinente. Son esenciales y son las que se presentan habitualmente también en el desarrollo de todos los modelos de neuroeconomía, de los modelos de desarrollo de economía de la conducta. Sabemos que vamos a tomar el camino de atajo, sabemos que vamos a ir por el circuito chico, sabemos que vamos a ir a la reacción y no a la respuesta. Si no entrenamos las áreas de corteza, que son las áreas superiores, si no las desarrollamos adecuadamente, las partes más primitivas y las medias, como las límbicas, que son las que condicionan nuestra respuesta emocional, van a ganar la partida porque son mucho más filogenéticamente antiguas en nuestro cerebro, razón por la cual están mejor entrenadas, están mejor desarrolladas. Tenemos que ir al entrenamiento y al desarrollo de áreas de corteza neurocerebral, fundamentalmente del área prefrontal, porque como les acabo de decir, son las que entran en la toma de decisión, son las que entran en la valoración, son las que entran en la plasticidad cognitiva, son las que entran en la planificación estratégica, es decir, en la manera en que yo priorizo los elementos dentro del plan estratégico, no solamente en términos de su validez, sino en términos de su aplicabilidad temporal. En qué momento van a ser prioritarios y en qué momento van a dejar de serlo como parte de la estrategia que yo implemento. En qué momento están en el nivel 1 y en la superficie y en qué nivel están en lo subyacente. O en qué momento tengo que trabajarlo evidentemente o latentemente a través de otras conductas. Es decir, todos estos elementos son muy importantes, pero si no entrenamos, nos vamos a quedar solamente en su nominación. Los vamos a saber decir, los vamos a saber pronunciar, nos los podemos aprender de memoria, pero nuestro cerebro va a seguir funcionando igual. Otro elemento importantísimo, junto con la adquisición de mayor información, de un incremento cuantitativo de unidades de información, empezar a limitar y a condicionar el multitasking en que habitualmente nos desarrollamos. Todos sabemos que ese multitasking es deteriorante. Esto significa, hay aspectos cromosómicos, hay elementos cromosómicos que se activan dentro de nuestros genes, que lo que nos promueve es esencialmente un envejecimiento prematuro de nuestros circuitos neurocerebrales. Hay elementos como los altos niveles de ansiedad, que no solamente nos deterioran porque nos cansan, o porque nos estresan, o porque nos fatigan, sino porque nos envejecen prematuramente. ¿Sí? A nivel cromosómico, activa cromosomas que están asociados al envejecimiento prematuro neurocerebral. Tenemos una pandemia a nivel de deterioro cognitivo precoz. Y esa pandemia está dada porque hay un mundo multifacético, complejo, sistémico, que demanda competencias para las cuales no hemos sido formados. La gran mayoría de todos nosotros, aún habiendo sido formados en neurociencia, no se nos ha brindado, de hecho, la posibilidad de desarrollar las competencias neurocerebrales para interactuar de manera saludable con el mundo. Porque esto también es un tema muy importante. Leerse todos los libros de neurociencia podrá ser muy interesante, aunque imposible, por supuesto, pero no va a garantizar en lo más mínimo el desarrollo de las competencias. Para desarrollar competencias tenemos que entrenar, y tenemos que entrenar con programas válidos, y tenemos que medir, y tenemos que saber cómo funcionamos antes del entrenamiento, durante el entrenamiento y posterior al entrenamiento. Tenemos que medir nuestros niveles de ansiedad, tenemos que medir nuestros niveles de concentración, tenemos que medir nuestros niveles de plasticidad cognitiva. Todo esto tenemos que medirlo. Si no lo medimos, ¿cómo lo vamos a entrenar? ¿Cómo vamos a saber que lo que estamos haciendo es correcto, nos lleva en la dirección adecuada? Tenemos que tener parámetros válidos y confiables. ¿Sí? La confiabilidad y la validez de las herramientas es esencial en la construcción de un modelo saludable. Obviamente, estos elementos y estas competencias cognitivas
son fundantes, es decir, todo lo que tiene que ver con el incremento cuantitativo, la plasticidad de unidades de información, la plasticidad cognitiva, la capacidad para elaborar planes, proyectos y programas de acción, la estimulación de todas las zonas de concentración, de zonas de corteza, todo lo que es la relación entre la zona de corteza frontal y el sistema límbico, que hace a lo tan conocido como inteligencia emocional, es decir, no solamente la capacidad para construir el conjunto de emociones adecuadas en relación al objetivo que yo persigo, sino la capacidad para decodificar mis propios estados emocionales y decodificar adecuadamente los estados emocionales del otro. Lo que habitualmente, desde los modelos más clásicos, conocemos como inteligencia emocional. Y aquí, obviamente, la otra paradoja, nos encontramos gente que sabe muchísimo de inteligencia emocional y que verdaderamente carece de esta competencia en lo más absoluto, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está mostrando todo esto? Nos está mostrando que el camino es un camino de desarrollo de competencias, sin ninguna duda. Poder entender nuestros modelos paradigmáticos profundos, poder entender las estrategias que habitualmente desarrollamos, en dónde están apalancadas dentro de nuestro funcionamiento neurocerebral y cómo podemos hacer para cambiarlas. Poder desarrollar un programa de comunicación efectiva desarrollando el conjunto de competencias que nos permiten implementar programación neurolingüística como herramienta, por ejemplo. Hay una enorme cantidad de gente y seguramente entre los 600 asistentes a esta webinar, una gran mayoría debe haber tomado formaciones en programación neurolingüística. Y yo les preguntaría con gusto cuántos verdaderamente después de eso han tenido la posibilidad de implementarlo, por más que los haya impactado saludablemente. Porque trabajar con programación neurolingüística, como herramienta fantástica que es, porque es una herramienta increíblemente fantástica y efectiva, presupone poseer un conjunto de competencias que sirven de soporte al desarrollo de la herramienta. Si yo no tengo una platea sólida, ¿cómo voy a construir una casa sólida si no tengo un fundamento sobre el cual la estoy edificando? Las competencias cognitivas operan también en este sentido. ¿Cuántas veces hemos hablado de estrategias de gestión de equipo? Cómo gestionar, cómo comunicarnos, cómo diseñar una estrategia adecuada conforme al equipo que tenemos en cuestión, ¿sí? Conforme a sus particularidades y demás. Y después, cuando vamos a la realidad, terminamos con el tiempo haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no hemos trabajado en la plasticidad cognitiva, que es un fundamento esencial para el proceso de cambio. Entonces, ¿qué nos encontramos con estos modelos? Estos modelos son modelos que no presuponen una enorme cantidad de tiempo semanal para trabajar, los modelos de entrenamiento, pero sí presuponen algo que es muy importante y es constancia, seguimiento, trabajar con seriedad. Es decir, como todos hemos construido lo que tenemos en nuestras vidas, con constancia, con dedicación, con compromiso. No hace falta ser el mejor del mundo de algo intelectual en esto. Hace falta tener simplemente un fuerte compromiso con el proceso de desarrollar competencias a lo largo del tiempo. Y en el tiempo que lleva esto, que realmente no es tanto, nos encontramos con un conjunto de elementos muy importantes que, digamos, un conjunto de competencias muy importantes, y la gente se sorprende. A la gente el cambio la sorprende, la involucra. Termina diciendo, no sé muy bien por qué. Yo simplemente sé que entrené, que tomé los ejercicios, que fui cumpliéndolos a mis tiempos, porque esto también es lo importante. Cada quien debe hacer su programa de entrenamiento en base a ciertos parámetros, pero hay flexibilidades para llevarlos adelante o no. Moraleja de todo esto. Básicamente, lo neurocerebral nos muestra claramente que hay un montón de maneras serias de trabajar en nuestro metabolismo y enriquecerlo. Y que no vamos a fundar procesos de cambio genuinos solamente acumulando información. Esto es esencial para que nosotros podamos hacer una inversión y no un gasto. El siglo de las capacitaciones se murió. Fue el siglo pasado. Fue el siglo en donde nos contaban cosas bonitas de manera diferente y nos sorprendíamos y nos quedábamos deslumbrados y nos daban ejemplos de cómo algunos habían podido llegar a poner en práctica lo que nos estaban contando. Y veíamos que efectivamente era así. No se nos ha mentido, pero no se nos ha dicho el cómo, se nos ha dicho el qué. Y el cómo son programas de entrenamiento. Estos programas de entrenamiento después tienen una virtud enorme, y es que transforman por completo la vida de las personas en donde se involucran.
Es decir, un programa de entrenamiento cerebral no es un programa en donde uno dice, bueno, voy a modificar mi manera de gestionar el equipo con el que habitualmente trabajo. Se modifica absolutamente todo. Todo el contacto con el mundo queda enriquecido. Queda enriquecido cuantitativa y queda enriquecido cualitativamente. Pero no porque yo me lo propongo. Lo que yo me debo proponer es el entrenamiento. Y el entrenamiento aplica sobre el equilibrio metabólico neurocerebral. Y es ese cambio metabólico neurocerebral el que promueve un cambio conductual natural y espontáneo. No me tengo que preocupar por los resultados. Me tengo que preocupar por hacerme cargo de la parte que me toca. ¿Sí? Bueno, esencialmente este es el enfoque de la neurociencia en la actualidad. Llevar adelante programas de entrenamiento del lóbulo frontal, llevar adelante programas de entrenamiento de conectividad interhemisférica, llevar adelante programas de atención y concentración, llevar adelante programas de alimentación fisiológica neurocerebral, llevar adelante programas de entrenamiento en niveles de ansiedad proactiva. Es decir, fíjense uno tras otro el peso que cada uno de estos elementos tiene per se. Transforma cada uno de estos elementos, es transformador de la vida del sujeto. La ventaja de todo esto es que si los podemos articular y los podemos incluir dentro de un proceso ordenado y sistemático, generan una sinergia y un potencial que efectivamente nos sorprenden a todos. Y es lo que nosotros hablamos habitualmente. Nosotros no tenemos que esforzarnos por, sino que tenemos que dedicarnos a. No tenemos que sobreadaptarnos al cambio, sino que tenemos que dedicarnos a trabajar en aquellos programas que desarrollados de una manera seria, de una manera científica, a nosotros nos garantizan un enriquecimiento gradual y progresivo de nuestro metabolismo neurocerebral. Esto es esencial. ¿Y por qué lo digo? Lo digo fundamentalmente porque a lo largo de estos 20 años, si hay algo que uno ha podido observar, pero hasta el cansancio, es gente que ha dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha expectativa a cosas que no han dado resultado. Tomamos un test de atención y concentración a gente que se supone que ha hecho grandes cursos y los resultados son pobrísimos. Vamos a una organización, la coordinación visomotora de la gente que está en la parte operativa, súper pobre. Los niveles de atención y concentración, alarmantes. Los niveles de ansiedad por las nubes. Luego, solamente viendo lo poco que pueden percibir con el nivel de ansiedad con el que cohabitan y el multitasking en el que están saltando de un tema al otro, casi reaccionando y no respondiendo, podemos nosotros rápidamente concluir con cualquier tabla sencilla, bien ordenada, que están gastando el 120% de la energía que tendrían que estar gastando como mucho a lo largo del día. Es decir, están por encima de la sobreexigencia del gasto energético máximo. ¿Cuánto tiempo se puede llevar adelante un modelo de esta naturaleza? ¿Cuánto tiempo vamos a pasar hasta que empecemos a sentir que estamos siendo poseedores de una fatiga crónica, que nos involucra, que nos lleva todos los días, que hace que nos levantemos en la mañana más cansados de lo que nos acostamos la noche anterior? ¿Cuántas veces nos pasa todo eso? ¿Cuántas veces nos pasa todo eso que hay momentos en donde nos encanta lo que hacemos, pero hay momentos que llegamos a odiarlo porque decimos ya no doy más? ¿Cuántas veces pasa que hay una posibilidad de abrir una nueva expectativa en unidad de negocio, posibilidad de negocios, y estamos tan fatigados, tan agotados, tan agobiados, tan extenuados, pero no solamente físicamente, sino mentalmente, que aunque es conveniente decimos, bueno, ya lo veré después, ya más adelante, ¿sí? ¿Cuántas veces nos pasa que por estar adictos a la adrenalina, porque la adrenalina genera un estímulo llave que entra en las células en lugares muy parecidos a la heroína? La adrenalina que nosotros fabricamos cuando estamos estresados impacta en la célula corporal en lugares y en llaves electroquímicas muy parecidas a la heroína. Entonces, ¿cuántas veces pasa que terminamos haciendo las cosas a última hora bajo presión y creemos que es porque nos falta tiempo y solamente lo que nos está pasando es que estamos adictos a la heroína y no podemos salir de ese circuito adictivo? ¿Cuántas veces nos pasa que queremos iniciar una actividad recreativa, lúdica, endorfínica, para disfrutarla, para estar bien, para distendernos, para relajarnos, y terminamos transformando eso que debía ser un espacio de recreación, de divertimento, de disfrute, de goce, en un espacio de autoexigencia en donde ya tenemos que salir a publicarlo en Facebook, a ver cuánto hemos andado en bicicleta o cuánto hemos ganado en el último partido de fútbol que se suponía era para distraerme.
Esto es moneda habitual y corriente, pero no porque tengamos algún déficit cognitivo. Esto le pasa a gente inteligente, le pasa a gente que ha estudiado, le pasa a gente formada, y le pasa porque no ha entrenado, porque no ha desarrollado las competencias, ha acumulado una enorme cantidad de valiosísima información que no es concomitante a las competencias que ha desarrollado. Entonces uno no termina haciendo por lo que sabe, termina haciendo por lo único que le sale, y es por default. Y ese default es esencialmente el profundo modelo adictivo que tenemos a nuestro funcionamiento neurocerebral. Yo sé que suena duro, suena demasiado frontal, quizás no suena ni siquiera grato escucharlo, y me disculpo, pero es preferible decir una verdad ingrata para poderla trabajar y no escudarnos detrás de un montón de racionalizaciones que hacen que utilicemos el conocimiento para justificar por qué no logramos cosas, porque terminamos pasando después por esto. Usamos un montón de argumentos intelectuales bien sabidos que tenemos para explicar por qué no logramos lo que pretendemos. Y esto no puede funcionar así, no puede seguir funcionando así. No puede ser que nosotros tengamos el nivel de deterioro cognitivo en edades precoces que estamos observando. Gente que termina un tránsito de 10, 15 años por diversas organizaciones, perdón la expresión que es bastante poco académica, pero literalmente quemada. Gente joven que está con un nivel de fatiga, un nivel de agotamiento, un nivel de surmenage, que realmente no puede capturar información del entorno. Y es gente talentosa, brillante, que se ha formado. Bueno, ¿cómo se llega a esos sitios? Y a esos sitios se llega por caminos que nos anestesian. Porque una de las características de los niveles de ansiedad y del multitasking en el que vivimos es que nos va anestesiando. Ese proceso se llama desensibilización progresiva. Es decir, no nos damos cuenta del deterioro que nos va provocando y nos va provocando poco a poco deterioros tan grandes que un día dejamos de ser de determinada manera para pasar a ser de otra y no sabemos por qué nos pasó. Esto no debe seguir pasando. No nos debemos esto a nosotros. Mucho menos ahora donde tenemos un conjunto de programas de entrenamiento que son serios, que son útiles, que no son mágicos, que se presentan en una pantalla de un proyector y sirven para que nosotros estemos 5 minutos 3 veces por semana para mejorar nuestra concentración. Que estemos otros 5 o 10 minutos 3 veces por semana para mejorar nuestro nivel de plasticidad cognitiva, para estimular el lóbulo frontal. Que pueden ser observables a través de un mapeo, de una tomografía. Programas de entrenamiento que cuando trabajo sobre ellos estimulan la conectividad entre constructos, porque sabemos que no hay un 1 a 1, que no hay una zona que estimulo para que me dé un resultado. A veces uno sobresimplifica en el lenguaje y pido mil disculpas, pero lo que estamos estimulando son cientos de miles de millones de neuronas que estamos activando. Procesos neuroquímicos que estamos modificando. Esas modificaciones neuroquímicas no se logran de un momento para otro, pero cuando se logran, quedan definitivamente en el sujeto instaladas como competencias. Y entonces ese cerebro diferente produce una conducta diferente, un rendimiento diferente, un nivel de excelencia diferente y un consumo energético diferente. Con mucho menos hacemos mucho más, porque lo estamos potenciando en un cerebro que tiene más plasticidad, que tiene mayor capacidad para pensar estratégicamente, que percibe sistémicamente, que ha incrementado las unidades de percepción, pero además las asocia de otra manera. Y entonces ahí el cambio es real. ¿Sí? Está bien, muy buenos los comentarios, muchísimas gracias. Tal cual, bueno, buenas tardes y está bien la pregunta. Yo quisiera comentar al respecto algunas cosas de esto que hemos estado hablando. Las cosas que uno puede proponer siempre están limitadas por el conocimiento y el desarrollo que uno ha efectuado. En ese sentido, nosotros hemos llevado adelante y llevamos adelante un conjunto de programas de entrenamiento que están incluidos en una serie de diplomados o en un diplomado online que estamos brindando. Un diplomado que lamentablemente tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, no es un diplomado en donde nosotros podamos incluir cortes muy numerosas. Es decir, nosotros tenemos diplomados en donde las cortes no pueden pasar probablemente de los 20 asistentes. ¿Por qué? Porque tenemos que irle dando un tutorial, tenemos que irle dando una asistencia, tenemos que ir teniendo un contacto mensual casi
digamos, un contacto mensual sostenido mientras las personas desarrollan el diplomado, porque cuando nosotros proponemos los programas de entrenamiento altamente efectivos o de relevamiento y diagnóstico al comienzo y de entrenamiento a lo largo de todo el diplomado, porque durante todo el diplomado se van transitando programas de entrenamiento, incluso en algunos momentos se van superponiendo los programas de entrenamiento en varios temas a la vez. Nosotros necesitamos estar en contacto porque cada persona es un mundo diferente y va a tener propiedades y formas de entrenamiento diferentes. Es decir, ante un mismo modelo, es como ir a un gimnasio. Hay algunos programas y algunos ejercicios que a algunos les van a salir naturalmente bien y a otros les van a costar. Y los que a los primeros no les costaban, les van a costar a los segundos y viceversa. De modo tal que cuando uno está trabajando en este desarrollo de programas de entrenamiento neurocerebral, tiene que ir sosteniendo en el tiempo un tutorial que permita ir evacuando las dudas de este ejercicio no me salió, lo puedo reemplazar, puedo dejarlo para después, cómo tengo que trabajarlo, lo estoy trabajando bien, este programa de entrenamiento neurocerebral noto que no me da efectividad, ¿por qué? ¿Estoy yo haciéndolo bien? ¿Está mal? ¿No me hace falta? Es decir, un montón de preguntas que son absolutamente imposibles de saber antes de la implementación del programa. Por eso nuestro diplomado es acotado. Es acotado porque no podemos generar un diplomado. Buenas tardes, Carlos. No podemos generar un diplomado masivo, porque no podemos después sostenerlo. No podemos sostener el tutorial, no podemos sostener después las webinars, no podemos sostener los materiales que les vamos enviando, porque son un conjunto de elementos conceptuales, y acá vuelvo a rescatar lo mismo. No estamos en contra del saber, de ninguna manera. Todos los que formamos el equipo del Instituto Latinoamericano de Neurociencias, y ustedes pueden ir después, si quieren, en algún momento puedo pasar a una página web, para que vean el enorme bagaje conceptual que todos los profesionales manejan. Pero me refiero, hay que dar un caudal mínimo de información para que la gente sepa qué va a trabajar, por qué lo tiene que trabajar, por qué le conviene, dónde está la inversión, cuáles son las competencias que va a desarrollar. Pero una vez que le hemos brindado ese material, el mínimo indispensable para poder tener un marco conceptual donde involucrar y donde insertar el programa de entrenamiento, y bueno, después viene el desarrollo mismo. Y nosotros decimos siempre a la gente lo mismo: mire, si usted quiere cursar un diplomado en donde tenga que leer, no curse este diplomado, porque en este diplomado va a encontrar algunas cosas que leer, pero en este diplomado va a tener que hacer, porque es un diplomado que está armado, está propuesto para el desarrollo de la competencia, no para la erudición en neurociencias. Si alguien quiere ser erudito en neurociencias, que me parece muy bien por otro lado, puede ir y hacer un posgrado en neurociencia de 4 o 5 años y tendrá los conceptos elementales esenciales como para más o menos comenzar a hablar del tema. Pero si alguien quiere desarrollar competencias, nosotros no podemos obligar a una persona que sea un experto de neurociencia. Lo que nosotros necesitamos es darle una información mínima, digerida y organizada de modo tal que la pueda entender, explicándole que en algún momento hay alguna simplificación en algún concepto, pero es simplemente académico, y explicándole por qué está la simplificación, para que no quepa lugar al engaño intelectual, si se quiere, de esta manera. Pero también esencialmente el que está tomando el diplomado lo que quiere es enriquecer su manera de hacer las cosas, responder distinto, pensar diferente, percibir distinto, tener otros niveles de ansiedad, utilizar el alimento como un medio para que el cuerpo sea un detector de elementos del entorno, porque después estamos todos queriendo ser genios en negociación avanzada. Y para poder tener nivel de excelencia en negociación avanzada, tenemos que desarrollar un conjunto de procesos que no son necesariamente cognitivos, que son paracognitivos y que vienen de lo corporal, que tiene que ver con todo lo intuitivo, para que después cerebralmente decodifiquemos esta información y digamos, ah, sí, todo esto está muy lindo, pero a mí esto no me cierra. Pero para poder decir esto, yo tengo que tener una información que me llegue al cerebro proveniente de mi cuerpo. Y si a mi cuerpo lo vivo castigando, anestesiando y alimentando de una manera que desensibiliza o no sincroniza, por decirlo técnicamente, todos los circuitos neurocerebrales que están distribuidos en el interior y los desfasa, entonces ¿cómo voy a querer después yo ser intuitivo a la hora de negociar? Esto es como pretender tener buen estado físico el día que voy a jugar el partido de fútbol sin haber entrenado previamente. O querer justamente entrenar mientras estoy jugando el partido. Nadie se lo propone a esto.
Nadie propone seriamente en ningún modelo el entrenar en el durante, sino entrenar previo para llegar en condiciones A. Bueno, esto es lo que propone el diplomado que nosotros ofrecemos, pero no porque sea ni el mejor ni el peor, sino porque es un modelo que nosotros entendemos que da resultado. Si existe otro modelo que da resultado, bueno, a ver, perdón. Ahí está, gracias. Apareció un cartel. Si existe otro modelo, decía, que da resultado, innegablemente, bienvenido sea. Pero nosotros trabajamos con un modelo de diplomado para el desarrollo de competencias. Y por eso tenemos que acompañar a nuestra gente en el durante. No podemos brindar 30, 40 ejercicios de entrenamiento neurocerebral y decir, bueno, entrénenlos y que les vaya saliendo como pueda. O decirles, bueno, es en este orden, ¿sabe? Entrene con este, después pase al otro, después pase al otro. Y si surgen dudas, y si surgen inconvenientes, y si uno intermedio cuesta y no cuesta el siguiente, ¿cómo podemos saber nosotros eso previamente? Entonces, lo que tenemos que hacer es segmentar los programas de entrenamiento, porque verdaderamente son de alto impacto y de estimulación neurocerebral, irlos dosificando a lo largo de todo el diplomado, por eso es que atraviesan todo el diplomado nuestros programas de entrenamiento, porque no podemos de repente darle 30 programas de entrenamiento a una persona, no sabe ni por dónde empezar, y es natural, y no sabe si lo que está haciendo está bien, y si es productivo, y si hay otra manera mejor. Entonces, este coachado, si me permiten, online, que supone el tutorial, es indispensable, no puede estar ausente. También eso supone un condicionamiento. Nuestros diplomados, lamentablemente, no pueden ser de cortes muy numerosas, porque no hemos encontrado una manera eficiente y efectiva de darle soporte en el durante. No la hemos encontrado. Entonces tenemos que armar cortes mucho más acotadas en su número, respetarlas en el transcurso de la duración y no abrir nuevas cortes hasta tanto las anteriores no han finalizado. Por eso los materiales están permanentemente a disposición y mensualmente estamos haciendo nuestras webinars para quienes están cursando el diplomado, para justamente hay 100 preguntas que aparecen. Y al que no se le ocurrió ninguna, solamente escuchando y estando atento a las preguntas de sus compañeros de diplomado, le aparecen 10 nuevas, porque esto es así. O escuchando una anécdota o un modelo de implementación o lo que fuera. Gracias. Sí, es verdad, uno habla con tanta pasión, me dicen acá que cuide mis cuerdas vocales. O escuchando efectivamente a los compañeros, uno detona un montón de cuestionamientos o experiencias o cómo lo implementó o cómo hizo porque me costó desintoxicarme de un conjunto de sustancias que sé que son dañinas para mi sistema nervioso central y sin embargo las consumo habitualmente. ¿Sí? Es decir, esto es un proceso de desarrollo gradual y progresivo de competencias que a nosotros nos ha dado muy buen resultado y que hace que la gente que coparticipa de esto esté altamente satisfecha. Pero como todo lo real, tiene limitaciones. Y las limitaciones son de forma, en lo que les decía, nuestras cortes son acotadas, son también de proceso. Cursarlo sin entrenar no tiene sentido. Cursarlo para leer los papers no tiene sentido. No tiene sentido hacerlo. Si uno está dispuesto a decir, bueno, voy a dedicar media hora por semana, 40 minutos por semana, distribuidos en 2 o 3 episodios, es decir, ni siquiera son 40 o 50 minutos todos en un solo bloque, sino que son distribuidos a lo largo de la semana, y voy a ir dándome tiempo, y cuando no lo logre, voy a retomar de donde dejé, y cuando tenga una semana abandónica por temas laborales, porque muchas veces esto nos pasa que una persona está cursando y nos dice, mirá Roberto, tuve que viajar, esta semana hice 0 de todo, o tuve que viajar o tuve un inconveniente, no puedo sostener este proceso de alimentación que venía llegando, lo que fuera. Bueno, tenemos que retomar y ayudar y acompañar de donde lo dejó. Para eso está cursando el diplomado, para desarrollar las competencias. Si no, cómprense un libro y léanlo, y es mucho más sencillo, y es mucho más simple, y no invierten la enorme cantidad de tiempo que están invirtiendo ahora, que ya me he pasado de la hora, así que pido 1000 disculpas. Sin embargo, están, bueno, muchas gracias, muy generosos, son muy generosos. Entonces, estos modelos son los que entendemos que en donde vale la pena depositar expectativa. ¿Por qué? Porque la gente después se encuentra diciendo algo que habitualmente nos dice más del 80% de la gente que tomó nuestros diplomados, y lo puedo decir sin pudor después de llevar más de 20 años de trabajo como consultor internacional, y es lo que la gente habitualmente dice es, nunca pensé que esto era así.
nunca. Está por encima, yo tenía expectativa y esto estaba por encima. Yo pensé que esto iba a modificar algunas cosas y hasta mi entorno familiar está sorprendido. Muchas veces recibimos mails que no tienen que ver con lo estrictamente laboral, pero que nos muestran que ha habido un profundo cambio en la conducta de esa persona. Empresarios o gente de negocios que en un momento determinado, por privado, envían un correo que dice: mis hijos dicen que se puede hablar conmigo, mis amigos que estoy distinto, que por fin soy elegante, que, bueno, mil cosas. Imagínense cuando uno recibe estos comentarios. Imagínense cuando uno recibe este tipo de correos. Probablemente no sean del management, pero ¿qué nos están diciendo? Que ha habido un profundo cambio en la conducta y en el modo de relacionarse de ese sujeto con el mundo. Es decir, las competencias a las que partimos las hemos obtenido. Si no, el entorno no lo hubiera percibido. Bien. Tal cual. Acá colocan ser para poder saber, saber para poder hacer. Tal cual. Muy sabio, muy sabio. Muchas gracias. Efectivamente. Y todo esto lo tratamos de hacer en un marco, y en un marco de seriedad, porque lamentablemente, y en esto yo recién se los decía, encontramos mucho material muy interesante y muy seductor, pero que no tiene un correlato neurocerebral. Bueno, yo quiero despedirme, no quiero tomarles mayor tiempo. Primero agradecerles a más de los 600 inscriptos que nos han acompañado. Es realmente una experiencia fascinante, es una responsabilidad enorme. Poder frente a semejante auditorium tan calificado y numeroso presentar el panorama de la neurociencia en management, en equipo y en gestión. Invitarlos a que trabajen en el desarrollo de las competencias, que trabajen con seriedad. No hace falta que le dediquen una enorme cantidad de tiempo. Un gimnasio neurocerebral es algo que se construye gradual y progresivamente, y la inversión costo-beneficio en términos de tiempo invertido, competencia obtenida, es fenomenalmente alta. Es decir, es muy buena la rentabilidad en esos términos, y tienen que entender que un mundo moderno, sistémico, de múltiples planos, complejos y polifacético, nos está demandando un conjunto de competencias que no siempre hemos tenido la posibilidad de desarrollar, a pesar del enorme esfuerzo personal, intelectual y económico que podemos haber efectuado a lo largo del tiempo. Invitarlos a eso, agradecerles nuevamente a todos por la participación. Vamos a dejar algunos datos de contacto probablemente que estén acá. Veo que el equipo de Neurociencias Online está dejando un link por si quieren mayor información para que se las enviemos. Con todo gusto, todo lo que pueda estar al alcance de nosotros, con todo gusto se lo vamos a brindar. Saludarlos cordialmente, invitarlos a que en breve, seguramente en términos excelentes ustedes, muchas gracias, muy amables, muy generosos, inmerecidos comentarios. Invitarlos a que se mantengan en contacto, nos interesa el feedback permanente, y bueno, probablemente en breve, en términos de un mes más, podamos estar brindando una nueva webinar, quizás probablemente sobre alguno específicamente de los ejes que hemos estado enumerando durante la jornada de hoy. Bueno, reciban todos cordiales saludos desde nuestra sede del Instituto Latinoamericano de Neurociencias. Cordiales y sinceros saludos, mi agradecimiento personal, y hasta cualquier momento. Que tengan ustedes una muy feliz velada. Muchas gracias a todos ustedes. Son muy generosos y muy amables por el tiempo dedicado, muy amables. Bueno, perdón, estaba por bajar para no tomarles más tiempo, pero muy gentiles ustedes. Hay una información acá de un link para si en algún momento quieren mayor información. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Fernando, muy amable. Cordiales saludos.